A ver, ¿cómo es que algo que se consideraba un arte oscuro, como la banca central, de repente se convierte en una ciencia? Pues fíjense, la clave está en un único artículo académico de 1999, un trabajo que literalmente sentó las bases de la política monetaria moderna y que, a día de hoy, sigue siendo el manual de cabecera para los bancos centrales de todo el mundo. Vamos a meternos de lleno y a desgranar sus ideas clave. Y esta cita de Alan Blinder, que ojo, fue vicepresidente de la Reserva Federal, lo resume a la perfección. Él hablaba de esa tensión, ¿no? De que la banca central era vista como intuición, casi como un arte. Pero fíjense en la frase clave. Blinder ya decía que la ciencia era bastante útil. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo esa ciencia pasó de ser útil a ser sencillamente indispensable. Vale, vamos directos al epicentro de toda esta revolución. Hablamos, claro, del famoso artículo de 1999 de Claridad, Galí y Hertler. Y hay que ser justos, ellos no lo inventaron todo de la nada. No, su verdadero mérito, su genialidad, fue coger un montón de ideas que andaban flotando y sintetizarlas, clarificarlas, hasta crear un nuevo consenso, una especie de guía definitiva sobre cómo debía funcionar la política monetaria. Y aquí está el corazón de todo, la idea que lo cambia todo. A ver, la economía no es solo un reflejo de lo que pasa hoy. Para nada. La clave está en lo que la gente espera que pase mañana. Lo que las empresas, las familias, lo que todos esperamos sobre la inflación, el crecimiento, los tipos de interés. Todo eso influye de una manera brutal en las decisiones que tomamos ahora mismo. En el presente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de este nuevo modelo? Pues en realidad todo el motor se basa en dos relaciones económicas, dos ecuaciones, si queremos ponernos técnicos. Y la gran diferencia, lo que las hace especiales, es que no miran al pasado, no, miran hacia el futuro. Son lo que los economistas llamamos prospectivas. La primera es la famosa curva IS, pero en su versión prospectiva. Vamos a ver, el modelo antiguo era simple, la producción de hoy depende del tipo de interés de hoy, punto. Pero este nuevo enfoque dice, para un momento, porque también, y esto es crucial, depende de lo que la gente espera que ocurra mañana. Piénsenlo, si las empresas y los consumidores son optimistas, si creen que el futuro será próspero, ¿qué hacen? Pues gastan e invierten más, pero lo hacen hoy. O sea, las expectativas del futuro están moviendo la economía del presente. Y la segunda pieza del puzzle es la curva de Phillips, también prospectiva. Y esto sí que fue un cambio radical. Porque los modelos de toda la vida decían que la inflación de hoy era básicamente un eco de la de ayer. Pues bien, este nuevo enfoque lo pone todo patas arriba. Sostiene que las empresas no fijan los precios mirando lo que pasó, sino lo que esperan que pase con sus costes y con la inflación. Es como dejar de conducir mirando por el retrovisor y empezar a mirar por el parabrisas. Una analogía que me parece, sinceramente, brillante. Así que, si unimos estas dos ideas, llegamos al punto clave. El verdadero poder de un banco central no está solo en la palanca de subir o bajar los tipos de interés hoy. No. Su poder real, el de verdad, está en su capacidad para comunicar de forma clara y, sobre todo, para convencer al mercado de lo que va a hacer en el futuro. Al final, todo se reduce a una cosa: gestionar las expectativas. Perfecto. Ya tenemos el marco teórico. Ahora la pregunta es, ¿y esto en qué se traduce? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Pues vamos a ver cómo todo esto desemboca en unas reglas, unos principios muy claros y sólidos para diseñar una buena política monetaria. Podríamos decir que aquí es donde se acaba el arte y empieza de verdad la ciencia. Y el primer principio, que es sin duda el más importante de todos, es el que conocemos como el principio de Taylor. La idea es súper simple en apariencia, pero es potentísima. Dice así: si la inflación sube, por ejemplo, un 1%, el Banco Central tiene que subir el tipo de interés nominal más de un 1%. ¿Y por qué es tan importante este más de? Pues porque solo así te aseguras de que el tipo de interés real, que es el que de verdad importa para las decisiones de gastar o invertir, también suba. Y es ese tipo de interés real el que va a enfriar la economía. Claro que aplicar esta regla no siempre es tan fácil. ¿Por qué? Porque no todos los problemas económicos vienen del mismo sitio. Y aquí el modelo es muy útil, porque nos ayuda a diferenciar entre dos tipos de shocks. Por un lado, un shock de demanda. Imaginen un boom de consumo de repente. Ahí, tanto la producción como la inflación se disparan juntas. La receta es clara, hay que subir tipos para enfriar las cosas. Pero ¿y si tenemos un shock de oferta? Pensemos en una crisis del petróleo. Aquí la cosa se complica, porque la producción cae, pero la inflación sube. Y aquí el Banco Central tiene un dilema tremendo, uno que es inevitable. O lucha contra la inflación o intenta sostener la producción. No puede hacer las dos cosas a la vez. Y todo esto nos lleva a una de las conclusiones, para mí, más elegantes de todo el artículo. Y es el poder sutil pero inmenso que tiene la credibilidad, el poder de una promesa. A ver,
Tradicionalmente, cuando se hablaba de credibilidad, se pensaba en una cosa, que el Banco Central tenía que ser creíble para no caer en la tentación de crear una inflación sorpresa para, ya saben, intentar bajar el paro a corto plazo. Pero la pregunta que se hacen los autores es, vale, ¿y si un Banco Central ya es independiente y no tiene esa tentación? ¿Sigue importando la credibilidad en ese caso? Pues la respuesta que da el artículo es un sí rotundo. Y aquí es donde introducen una perspectiva totalmente nueva. Dicen que un compromiso creíble de que vas a luchar contra la inflación en el futuro hace que luchar contra ella hoy sea mucho menos doloroso para la economía. ¿Por qué? Porque si las empresas se creen de verdad que el Banco Central va a ser implacable con la inflación mañana, hoy se lo pensarán 2 veces antes de subir los precios a lo loco. Y eso reduce la necesidad de tener que provocar una recesión enorme para frenar la inflación. Y ahora viene lo bueno, porque aquí es donde la teoría choca con la realidad de una forma espectacular. Porque Clarida, Galí y Hertzler no se quedaron en un modelo abstracto, no, fueron un paso más allá y pusieron a prueba toda su teoría con datos reales, contrastándola nada menos que con el historial de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que hicieron fue muy inteligente. Dividieron la historia monetaria reciente de EU en 2 grandes épocas. Por un lado, la era pre-Volcker, hasta 1979, una época marcada por una política, digamos, blandita con la inflación, que la dejaba acampar a sus anchas, y el resultado fue una inflación altísima y muy persistente. Y luego, a partir del 79, la era Volcker-Greenspan, que es todo lo contrario, una postura durísima, agresiva contra la inflación que finalmente consiguió doblegarla. Y aquí está la prueba del algodón, el dato que lo confirma todo. Fíjense, antes de 1979, por cada punto porcentual que subía la inflación, la Fed subía los tipos de interés solo 0,83 puntos. Es decir, estaban incumpliendo sistemáticamente el principio de Taylor. En la práctica, lo que hacían era bajar los tipos reales, echando más gasolina al fuego de la inflación. Pero a partir de 1979, la cosa cambia radicalmente. Por cada punto de inflación, los tipos subían 2,15 puntos. Ahora sí, el tipo real subía con fuerza, cumpliendo a rajatabla ese principio fundamental. Esta evidencia, claro, fue una validación brutal para todo su marco teórico. Demostraba que la diferencia abismal en los resultados de inflación entre las 2 épocas no era fruto de la casualidad. No, se explicaba y se explicaba perfectamente por una cosa muy sencilla. Si la Reserva Federal estaba siguiendo o no los principios científicos que su modelo acaba de poner sobre la mesa. En resumen, la ciencia que nació en los años 90 les dio a los bancos centrales un manual de instrucciones clarísimo para conseguir la estabilidad de precios. Y funcionó. Pero claro, el mundo desde entonces ha cambiado, y mucho. Así que la pregunta final es inevitable. ¿Cuáles son los nuevos retos para la ciencia de la política monetaria hoy en día? Pensemos en un mundo con tipos de interés pegados a cero, con shocks globales como pandemias o guerras. La ciencia, como no puede ser de otra manera, tiene que seguir evolucionando.